En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa de Yo Creo en la Palabra de Dios. Bendita sea María por siempre. Que sea por siempre bendita Nuestra Señora. Hoy estamos a día lunes 27. Empecemos el día con el Evangelio del Señor. Pero antes de ir ahí, pidámosle al Padre Santo que sea Él quien nos guíe y nos dirija. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, para comprender una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén, amén, amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, te consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella su divina intercesión para que por cada like, suscriptor o programa visto nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica mi mente, bendice mi corazón y purifica mis labios para comprender primeramente yo lo que nos vas a enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vayas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Virgen María, hoy consagramos en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que están viendo este programa. Cuídalas, protégelas, bendícelas como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día hoy lunes, habla Señor, que tu siervo escucha. Primera lectura, Daniel capítulo 13. En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Cleosías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos o habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa, donde solían reunirse los judíos, porque era estimado por todos. Aquel año había sido designados jueces 2 ancianos del pueblo. Eran de aquellos de quienes había dicho el Señor: en Babilonia la inquietud salió de ancianos elegidos como jueces, que pasaban por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín, y los que tenían litigios que resolver acudían allí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los dos viejos la veían entrar y pasearse diariamente y se encendieron de pasión por ella. Pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no volver al cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió ella, como de ordinario, con 2 muchachas de su servicio, y como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie allí fuera de los viejos que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas: tráiganme jabón y perfumes y cierren puertas de la huerta mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los 2 viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron: mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie los ve. Nosotros ardemos en deseo de ti. Consiente y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes será la muerte para mí. Si resisto no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los 2 viejos se pusieron a gritar también, y uno de ellos corrió arriba a la puerta del jardín,
Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los dos viejos, llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a morir. En presencia del pueblo dijeron: vayan a buscar a Susana, hijo de Cleosías y mujer de Joaquín. Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los dos viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron: mientras nosotros nos paseábamos solos por la huerta, entró ésta con dos criadas, luego les dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta, y al ver aquella infama corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados. Pero no pudimos sujetar al joven, porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se nos escapó. Entonces detuvimos a ésta y le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoce los secretos y lo sabes todo antes de que suceda, tú sabes que esto me han levantado un falso testimonio, y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel el santo impulso de ponerse a gritar: yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, le respondió: Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel, sin haber investigado y puesto en claro de la verdad. Vuelvan al tribunal, porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: separen a los acusadores lejos del uno del otro, y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo: viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables contra el mandamiento del Señor. No matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los vistes, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió: debajo de una acacia. Daniel le dijo: muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran, mandó traer el otro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Los mismos hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas por miedo se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime,
¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó, debajo de una encina. Replicó Daniel, también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano, para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo, para cumplir con la ley de Moisés. Los mataron, y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 22, responsorial. Aunque camine por canadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, tú estás conmigo. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiega. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, tú estás conmigo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, tú estás conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin temor. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, tú estás conmigo. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a esas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaron esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que no tengan pecado, que le tire la primer piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos hasta que quedaron solo a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el Salmo, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo. En el libro de Apocalipsis aparece muchas veces la frase, los hombres de la tierra. Los hombres de la tierra son aquellas personas que llevan haciendo su vida conforme a su voluntad y no a la voluntad de Dios, que lo único que les interesa son las cosas que el mundo ofrece. Pues ellos no se cumple el salmo con ellos, porque ellos sí se llenarán de temor cuando estén en cañadas oscuras, porque el Señor no va a estar con ellos. Pero con el pueblo de Dios, Dios está con nosotros. Pero tristemente dentro del mismo pueblo de Dios
existen dos tipos de personas: los que escuchan a Dios y los que no escuchan a Dios. Están escuchando a otro espíritu que no es el de Dios. Entonces, ¿con quién se cumple esta frase de aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, el Señor está conmigo? Analicemos primeramente aquellas personas que están dentro de la iglesia, pero no están oyendo a Dios. Y eso les causará la muerte. ¿Por qué? Porque Dios no puede estar con una persona que está en pecado. Por ejemplo, en el Evangelio del día de hoy nos presentan a una mujer que la han agarrado en adulterio. ¿Qué podemos aprender de todo el Evangelio? Pues primeramente que los que deberían llevar la justicia pues son pecadores. Jesús dice en otros escritos que cuando Jesús estaba predicando en ese momento, era un día de abril y hacía demasiado frío. Jesús estaba predicando acerca de la misericordia, y cuando de repente vio cómo se abrió la gente y entraron arrastrando a esta mujer los fariseos, saduceos y escribas. Cuando Jesús los vio, inmediatamente se puso de rodillas y empezó a escribir en la tierra. Y esta gente insistía que Jesús hiciera un juicio, porque lo que querían era que cometiera un error para que poderlo enjuiciar. Pero Jesús es Dios y conoce los corazones de las personas. ¿Qué era lo que escribía ahí en la tierra? Pues precisamente lo que dice el libro de Daniel. Se llenaron de lujuria y dejaron de voltear a ver a Dios. Están ustedes, decía, son puestos para hacer la justicia, y en vez de cumplirla, abusan de la gente. Y hay muchas cosas que Jesús escribía. Jesús estaba viendo los pecados no solamente de los escribas, saduceos y fariseos, sino de la gente que estaba ahí oyendo la prédica de él, porque cuando esta gente vio que llevaban a una mujer para matarla, inmediatamente toda la gente, incluyendo niños, agarraron piedras para apedrearla. Entonces, esta gente está con Dios, pero no escucha a Dios. Están haciendo su propio juicio. De la mujer, ¿qué aprendemos? La mujer es pescada en adulterio. Ella merecía pues la latigación, porque esa era una ley. Pero entonces, ¿por qué Jesús la defendió? Jesús no la defendió. Jesús solamente preguntó o dijo: el que esté libre de pecado, pues que arroje la primera piedra. Si alguien la hubiera tirado, pues hubiera cometido un error muy grande. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos estamos llenos de pecados. Entonces, esta gente, empezando desde el más adulto hasta el más joven, dejaron caer las piedras. No le hicieron juicio, porque no son dignos de hacer el juicio. Y esta mujer, dicen los escritos, que nunca levantó el rostro para donde estaba Jesús. Siempre estuvo con el rostro en la tierra, y Jesús le pregunta, Jesús se levanta y le dice: hija, ¿ya dónde están los que te condenan? ¿No hay ninguno? Y ella dice: no, ninguno. Yo tampoco te condeno. Otra cosa que aprendemos de las personas que están alejadas de Dios es que cometen pecado, pero no lo confiesan. Esta mujer no pidió perdón a Jesús. Ahí tenía a Jesús y no le pidió perdón. Los escritos dice Jesús, cuando está explicando a María Valtorta, dice: esta mujer se fue igual, no pidió perdón, no se arrepintió. Tenía miedo. ¿Miedo a qué? Miedo al mundo, miedo a lo que le iba a pasar con el marido, a lo mejor, miedo al juicio de las personas que le iban a juzgar. Y en vez de tenerle miedo a Dios y pedirle perdón a Dios, no lo hizo. Y así, dentro de la iglesia misma católica, hay mucha gente así. Hay gente que juzga, hay gente que no aprovecha a Cristo cuando lo tiene enfrente. Cristo es la iglesia, Cristo es el sacerdote. Y sabemos que estamos cometiendo errores y pecados,
pero no pedimos perdón, no nos confesamos con Cristo. En el primer libro de Daniel también nos muestra a unos escribas que vivían en la Babilonia. Babilonia, ¿qué significa? La puerta de los dioses. Dice Jesús, o dice Dios en los escritos, estos eran los que se habían pervertido en Babilonia. ¿Por qué? Porque habían agarrado las costumbres de Babilonia. Por eso hay mucha gente fuera y dentro de la iglesia que van a la iglesia, van a la misa, pero viven con las costumbres de afuera, las costumbres de la Babilonia, del mundo. Queremos un Cristo a nuestra medida, y cómo nos damos cuenta que estamos obedeciendo al diablo en vez de Dios, pues lo vemos en los escribas. Nos muestra que su mente se pervertía. Una mente pervertida es aquella que está planeando cosas malas en contra de la voluntad de Dios. Y dice que también se llenaron de lujuria. La lujuria es el pecado mortal, es un pecado mortal por el cual Eva y Adán pecaron y fueron expulsados del paraíso, y cual nosotros estamos todo el tiempo estamos bajo toda esa tentación. Y estos hombres cayeron en eso y dejaron primeramente de ver a Dios. Ya no voltearon arriba, no voltearon a ver a Dios, y dejaron de hacer la justicia. Entonces una persona que está en la iglesia, pero se llena de mentiras, su mente se llena de suciedad, está en lujuria y deja de ver a Dios y no lleva a cabo la justicia de Dios, esta persona no está escuchando a Dios y está en un problema. ¿Por qué? Porque aunque camine por cañadas oscuras, Dios no va a estar con él. Dice la palabra de Dios que vino un hombre llamado Daniel. ¿Qué significa? Daniel significa la justicia de Dios. Todas estas personas que están dentro de la iglesia, olvidémonos de un momento por los que están fuera de la iglesia, pero los que están dentro de la iglesia, pero empiezan a oír a otro espíritu que no es Dios, tarde o temprano vendrá Daniel, la justicia de Dios. Y estos pecados te llevan a la muerte. Dice la palabra de Dios que fueron condenados a muerte. Entonces, poner oído al tambor, ¿a quién estamos escuchando? Pero si nosotros estamos escuchando a Dios, entonces, aunque caminemos por cañadas oscuras, no debemos tener miedo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, ¿por qué? Porque Dios no habita en un corazón de pecadores, sino en un corazón justo y recto. ¿Y cómo puedo yo tener un corazón justo y recto? ¿Cómo puedo caminar en rectitud? En el libro de Daniel nos muestra primeramente unos padres, los padres de Susana. ¿Cómo eran estos padres? Eran temerosos de Dios y justos, santos. ¿Y qué hicieron nuestros padres? Entonces nosotros como padres necesitamos ser temerosos de Dios y santos también. ¿Y qué hicieron nuestros padres? Enseñar a Susana. ¿Cómo le enseñaron? Conforme a la ley de Moisés, o sea, conforme a la palabra de Dios. Y le enseñaron a tener temor de Dios. Y que vemos en el producto de un padre que es justo, es santo y tiene temor de Dios, y que educa a sus hijos conforme a la voluntad de Dios, pues vemos un producto como Susana. Susana significa flor, lirio blanco, que es una flor, pureza. Es una persona que a pesar de que está casada y tiene hijos, pues es una mujer pura para los ojos de Dios. Y esa mujer no debe de temer en las cañadas oscuras. ¿Por qué? Porque Dios está con ella. ¿Por qué está con ella? Porque por sus padres oran y rezan por ella, la educaron conforme al temor de Dios, y ella sigue en el camino de Dios. ¿Qué más aprendemos? Una persona temerosa de Dios hace lo que es Susana. Cuando viene la prueba, aquí hay dos personas que quieren tener relaciones con ella. Ella aclama, dice, bueno, si me acuesto con ustedes, me van a apedrear, voy a perder, voy a morir como quiera. Prefiero las calumnias de ustedes a ofender a Dios. Una persona que está educada conforme a la voluntad de Dios tiene temor de Dios.
aunque el deseo, la lujuria o las cosas vengan, no lo hace por temor a Dios. ¿Por qué? Porque la mente está en Dios y no lo va a hacer. Hay algo dentro que le impide hacer. Y Susana dijo, prefiero morir bajo las calumnias que ofender a Dios. Eso es temor de Dios. Y después, ¿qué más hace una persona que está cerca de Dios? Una persona que no debe tener miedo cuando venga la oscuridad, cuando venga la prueba. ¿Qué hizo Susana? Miró al cielo. Levantó su rostro al cielo y oró, le pidió a Dios. Eso es lo que hace una persona justa, una persona santa. Se encomienda a Dios, pone toda su vida en las manos de Dios. Y ahí en esa persona se cumple el Salmo. Aunque camine por cañadas oscuras, no tendré temor porque Dios está conmigo. Dios habita en ti, Dios está en ti. Por eso Cristo vino y dejó su santa iglesia y su santo cuerpo, para cuando usted lo come, dice el libro de San Juan 6:56, cuando usted come el cuerpo y la sangre de Cristo, carne y sangre, estamos en común unión, dice Cristo, con Él. Entonces Cristo está contigo, habita contigo, anda contigo a todos lados y nada debes de temer, porque Dios está contigo. Se cumple el Salmo, pero para que tú recibas ese cuerpo y esa sangre, necesitas estar en gracia de Dios. ¿Y cómo debes hacer la gracia de Dios? Pidiendo perdón por tus errores y pecados y no hacer lo mismo que la mujer, la adúltera que llevaron ante Jesús, dejó de hacer. Esa mujer no pidió perdón y se regresó igual con sus pecados. Entonces, queremos recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, pidamos perdón ante Jesús, que es su santa iglesia, la iglesia católica, y así se cumplirá el Salmo con usted y conmigo. Aunque pasemos por cañadas oscuras, nada de temer. ¿Por qué? Porque Jesucristo nuestro Señor está conmigo. Que así sea. Oremos. Santísimo Padre, gracias por tu infinita misericordia y amor. Te pedimos, Señor mío, que lo que hemos aprendido el día de hoy revergulla en nuestros corazones, Señor. Señor, tenemos dos oídos y desgraciadamente por un lado nos habla el enemigo de nuestras almas y desgraciadamente también, Señor, a veces dejamos de oírte a ti. Te pedimos, Señor mío, que enmudezcas las voces del infierno para que nosotros no podamos oír nada absolutamente de ahí, Señor, sino al contrario, Señor, que oigamos tu santísima voz. Te pido por todos los que ven este programa, sus esposas, sus esposos, padres, hermanos, amigos y familiares, sus hijos. No permita, Señor mío, que el enemigo los seduzca con sus tentaciones de este mundo, sino al contrario, Señor, que el Espíritu Santo los guíe y los lleve por caminos rectos, para así, Señor, el día que venga la prueba, ellos puedan decir, llenos de gozo, nada temo, porque el Señor Jesucristo está conmigo. Que así sea. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.